Hola imaginante, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Armero & Co. Un programa en el que vamos a hablar con expertos, profesionales, autores y otras personas que nos pueden aportar en eso del crecimiento, la transformación, el desarrollo y por supuesto el crecimiento creativo. En esta ocasión, el episodio número 3, vamos a hacer un pequeño experimento. Un experimento, ¿por qué? Porque vamos a conectar entre dos temas. Por una parte, el invitado del episodio pasado, Francesc Miralles, ahí es nada, nos dijo que hablásemos de éxito, casi nada. Y para hacerlo, pues bueno, para no dejarlo así tan abierto como parece que muchas veces nos suena eso, lo vamos a aterrizar y lo vamos a conectar con algo que está de tremenda actualidad. La digitalización y el desarrollo de las personas en el ámbito de todo lo que nos está trayendo esto que nos inquieta, ¿no? La inteligencia artificial, las redes, etc, etc. Y para eso, ¿con quién podíamos hablar? ¿Con quién podíamos hablar? Pues vamos a hablar con una persona, una experta, que ella se define como una persona en continuo cambio, una versión beta. Una periodista que ha trabajado en televisión, colabora y sigue trabajando con medios de comunicación, además ha pasado por agencias de comunicación tocando el tema digital y ahora reinventada en consultora de estrategias digitales. No solo eso, no se puede quedar solo ahí. Además, conferenciante, presentadora de eventos, en 2017 escribió con 16 autores un libro que se llama Los nativos digitales no existen. Ahí, provocando. Como si no fuera poco, tengo una frase por aquí que dice, que lanza ella, que dice: me siento afortunada de poder vivir en esta era de cambio brutal gracias a la tecnología. Una frase que nos va a conectar directamente con lo que filosofaremos hoy. Bienvenida, Susana Ayuna, ¿cómo estás? Muy bien, un poco apabullada. ¿Apabullada? ¿Por qué? Por escucharte una presentación que suelo hacer yo de las personas que pasan por alguna de las cosas que hago, y que es verdad que siempre se hace con mucho cariño y se prepara con mucho cariño, así que te la agradezco mucho y además me siento muy halagada por estar en el otro lado, ¿no? En el otro lado de las preguntas, ¿no? En el lado de las respuestas, aportando lo que pueda, desde luego. Bueno. Ya le decía a la audiencia, ¿no?, que esto va a ser un experimento, porque al final, entre eso, tienes mucho que aportar y aparte, bueno, nos conocemos de mucho tiempo, en eventos y en proyectos de comunicación, pero sobre todo hay algo que cada día estás más metida, que es en esto digital, y en algo que va a surgir y yo creo que nos va a conectar, ¿no? Va a conectar esa idea de desarrollo personal con ese futuro del desarrollo personal. Pero antes de entrar en todo esto y en este experimento, quiero saber un poquito de ti y sobre todo que la audiencia pueda descubrir un poquito más. Y me gustaría preguntarte sobre cómo ha sido eso de poner el foco en lo digital, ¿no? Sobre todo en la parte del desarrollo más humano. ¿Qué te ha llevado a ello? Pues mira, yo creo que lo que más destacaría es que la inquietud siempre ha sido el motor. Todo lo que tenga que ver con digital lo que hace es aumentar nuestras capacidades. Hace posible que conozcas personas que de otra manera no conocerías y te abre una ventana universal. Entonces, esa posibilidad de acabar de leerte un libro que es un Pulitzer y poner un tuit y que el autor del libro te conteste y te agradezca e incluso puedas mantener una conversación sobre un libro, que puedas sumar inteligencia a la tuya en cualquier formato. Todo eso es algo que ha venido con la digitalización, porque antes teníamos un acceso al conocimiento, por decirlo de alguna manera, más plano, centrado en lo analógico, y una vez llega lo digital a nuestras vidas, te facilita que si eres una persona inquieta y con ganas de conocer personas y con ganas de ampliar tu conocimiento, da igual el ámbito en el que sea, lo digital te lo facilita. Qué bueno. Facilita que tu vida cambie por completo y hasta donde tú quieras, porque es infinito. ¿Y a ti qué te facilito?
Pues mira, a mí me facilitó, por ejemplo, yo creo que uno de los ejemplos más claros es ese libro que tú has nombrado al principio, Sí. que es un libro coral con De 10. Deusto, ¿no? Es de De Deusto, Deusto. 16 16 autores. Yo no conocía ni conozco personalmente a un porcentaje muy elevado de las personas que colaboraron en este libro y que nos conocíamos a través de la red, y no particularizo. A unas personas las conocí a través de Twitter, otras personas a través de bueno. LinkedIn, y poderles hacer una propuesta, explicarles tu proyecto y que te digan me quiero vincular con tu libro. O sea, yo tengo libros con Qué personas chulo. que no conozco. Coautores digitales. ¿Perdón? Coautores digitales, ¿no? Claro, coautores digitales. Entonces, Qué bueno. esa posibilidad de abrir las puertas de tu entorno más cercano, de tu local, regional, y hacerlo universal, para mí es lo que más me pone, Rafa. Qué bueno, qué bueno. Hablando, ¿no?, de emociones, ¿no?, Sí. de pasión. No he dicho al principio de la presentación, y quiero destacarlo, que otra de las pasiones que tienes es, de hecho, te dedicas a la formación y la divulgación de lo que es el desarrollo de estas capacidades digitales, y ya nos contarás sobre Sí, esto, y sí. seguramente hay nuevas. Y claro, formación, divulgación, como presentadora, escribiendo, sobre todo en eventos, haciendo tus charlas en esto. Sí. ¿Qué es lo que te aporta esto? ¿Qué es lo que qué obtienes en esto de divulgar, ya sea formativamente, inventando unas palabras, como a la hora de participar en ese transmitir esto nuevo? Pues mira, lo que me aporta es convertirme cada día en una aprendiente Aprendiente. más grande. Qué nombre. Hay una frase maravillosa de Aprendiente. Nuccio Ordine, que es un autor muy recomendable, que dice, no puedes ser un buen enseñante si no eres un buen aprendiente. Ahí está. Es brutal. Yo descubrí, no sabía que quería ser enseñante, pero sí sabía que era una buena aprendiente. Esa inquietud por aprender me llevó a ser profesora, y es de mi dedicación, de esa triple hélice que has mencionado, es la que más me gusta, presentadora, periodista, consultora y formadora. Formadora. Es la que realmente más me apasiona, la que más me llena y la que está alimentada directamente con esto, ¿no? Con lo que me facilita es que puedo tener ese aprendizaje aumentado, y ese aprendizaje aumentado me permite ser una mejor enseñante. Qué bueno. Y aparte del aprendizaje, ¿qué más te llevas? Me llevo emoción. Emoción. Me llevo emoción de conocer a las personas que hubiera soñado conocerlas en cualquier otro contexto, que hubiera pensado que no las iba a poder conocer, y con las que me une, en algunos casos, una relación más estrecha que la que puedo tener con compañeros del colegio, con compañeros de la universidad o con compañeros de trabajo, y que son personas que no conozco. Y además, fíjate, Rafa, que esto he sido capaz, no de manera consciente, de trasladárselo a mis hijos. Qué bien. Los dos tienen amigos, y cuando digo amigos es con toda la rotundidad de la palabra, que viven en otros países, en otros continentes, y con quienes tienen una relación estrechísima, y que en el momento en el que han podido, han estado en casa, hemos ido a la suya, y su relación ha sido eminentemente digital. No ha habido una prohibición por mi parte ni por parte de mi pareja de no, a las personas que conozcas a través de cualquier soporte digital, cuidado, porque puede ser otra persona. Si acompañas, que es algo que explicamos en los nativos digitales, no existen, a tus hijos, al final están teniendo acceso desde bien pequeños a algo que nosotros hemos descubierto como algo muy sorpresivo cuando hemos sido mucho más mayores. Si lo puedes incorporar desde que eres pequeño, yo siempre lo explico, mi hija Julia tiene 15 años, es bilingüe en inglés y no ha ido jamás a clases de inglés. Qué bueno. Ella ha utilizado la tecnología como suma a su propio talento, inteligencia. Qué bueno. Eso al final lo que te genera es muchísima emoción. Y otra cosa que me llevo es que todo lo que sea aplicar de manera óptima tecnologías a nuestra vida nos ayuda a gestionar el tiempo y a ser más eficientes. Y para mí, la gestión del tiempo y la eficiencia está vinculada con una cosa, que es tener más tiempo para mí, y eso me hace más feliz. Entonces, cuando somos capaces de incorporar herramientas digitales a nuestro día a día, utilizarlas de manera eficiente, tenemos más tiempo libre para hacer lo que nos hace felices, sea lo que sea trabajar, sea caminar, sea correr, sea pintar,
sea escribir, y eso es lo que nos lleva a ser más felices. Por lo tanto, la tecnología te permite capturar pequeños momentos de felicidad si la utilizas de manera óptima, que ese es otro capítulo. Qué bueno, de todo esto vamos a hablar, me da la sensación. Sí. Pero antes de entrar en materia, ¿no? y conectar con este experimento que estamos compartiendo con la audiencia, un poquito más sobre ti. En fase beta, en plena evolución, ¿qué es lo que destacarías de tu transformación y de ese ir de un lado a otro? Pues he ido cumpliendo años y no rompiendo, pero calmando miedos. Calmando miedos. Por ejemplo, una periodista se le supone que tiene que tener esa ansia por la comunicación y que no debe de tener miedo a que le pongan una pantalla delante, ¿no? Hay muchas maneras de comunicar siendo periodista, no hace falta que sea a través de una pantalla, ¿no? Pero durante muchísimos años ni me ofrecieron ni yo me postulé para hacer nada que tuviera que ver con la imagen o con la voz o donde mi imagen tuviera que estar expuesta. Y ha sido con los años, 50 he cumplido este año, cuando realmente me puedo poner delante de una cámara o subirme a un escenario o tener 600 personas delante y poder desarrollar esa capacidad de comunicación que tengo y que antes no tenía. Y eso me lo ha dado la edad y el enfrentarme a los miedos. Otro ejemplo, llevo 7 años colaborando con Chimo Rovira en su programa de televisión. Sí. Las primeras veces, el tercer minuto, para mí era ya como, por favor, que se acabe, porque notaba el corazón aquí y decía, ostras, pero esta es... Claro, ahora me doy cuenta de que llego allí, o vengo aquí, o me subo a un escenario y tienes ese run run, estoy pensando, quiero recordarlo todo bien, pero en el momento en el que conectas con esa capacidad tuya, que la tienes, hay un fluir que te hace comunicar, que te hace estar, que notas, que transmites a la audiencia, y eso al final te llena y te retroalimenta de una manera que uno de mis objetivos, Rafa, era precisamente en 2023 salir de una estacionalidad en eventos que tenía y salir de la región, y voy dando pasos porque casi cada semana va saliendo un evento nuevo fuera de la estacionalidad y fuera de la ciudad. Y creo que tiene mucho que ver con la confianza, con ese miedo que sigue estando ahí, pero está... Le he dado muchos argumentos para que no para que no se apodere de mí en un escenario. Por ejemplo, he conseguido ese diálogo interno que tenemos de no lo vas a hacer bien, te vas a poner nerviosa, te vas a trabar. Esos amigos que tenemos por ahí y amigas. Poco a poco, con enfrentarme a un directo en televisión cada 15 días, con pensar cosas que yo no soy capaz de hacer esto, decir, ¿cómo que no? Lo voy a probar. Creo que ser perseguidora de primeras veces es una gran tarea que muchas personas se deberían plantear, porque tiene muchos componentes. Tiene miedo, tiene magia, pero tiene emoción, y eso es un motor que te hace que esa fase beta siempre sea beta, porque digamos que ahora hay muchas fases de mi vida que están como asentadas, vamos a decir, pero estoy segura de que con todo lo que estamos viviendo últimamente, a nivel tecnología, va a venir otra cosa que yo diré, yo quiero probarlo, quiero saber, quiero experimentar. Meses. Más o menos. Sí. Es que interesante que digas esto, porque en alguna conversación que hemos tenido con ciertas personas, yo compartía, ellas también, ¿no? La idea de poner muchas veces el objetivo o el foco para nuestro rumbo, ¿no? Para esa dirección en lo que nos da miedo, ¿no? Y que eso es un aprendizaje brutal. Evidentemente, depende de qué miedos, ¿no? Estamos hablando, si tienes pánico, evidentemente, no es sano tampoco, ¿no? Pero esa idea de poner el foco en lo que no sabes, en lo nuevo, en el miedo, ¿no? en el cero, iniciar del 1 hacia adelante, ¿cómo nos ayuda? Si sobre todo tienes un foco de desarrollo. Qué interesante. Hay algo que también creo que es muy importante, que veo en otras personas, y es el miedo o el pudor que tenemos cuando nos exponemos públicamente a luego, en la intimidad, exponerte tú misma a tu propia imagen. A tu juicio. Es decir, que tú hagas una entrevista, o que yo luego vea esta entrevista que estamos grabando, o me vea después de haber presentado un evento, y que lo haga con esa Susana juiciosa y dura. Y bueno, pues ya hace tiempo que aprendí que cuando tú te ves, primero, para mejorar hay que verse. Hay que verse. No hay otra opción. Y escucharse. Verse y escucharse. Hacerlo con mucho cariño, reconociendo el trabajo que hay y viendo qué cosas se podrían mejorar. Pero fíjate, Rafa, y esto puede sonar pretencioso, pero yo he llegado a un momento que
siempre me veo. Y ha habido veces que le he dicho a mi marido, César, ven, digo, mira esta chica qué bien lo hace. Y esa chica era yo, porque he sido capaz de verlo desde fuera, Claro. porque cuando lo veía desde dentro solo me fijaba en el fallo, en Claro. ay, aquí tenía que haber dicho esto y fíjate y no sé qué. Y no en la mejora, ¿no? En lo que te puede ayudar a Exactamente. mejorar Y entonces continua. hay una valoración de está bien hecho, o a veces muy bien hecho, y yo detecto los fallos, obviamente, Claro. porque estoy... Pero esa capacidad de poder verlo desde fuera y emitir un juicio, pero con cariño y Interesante. con el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo, creo que es muy positivo. Y no te creas que es fácil, ¿eh? Porque Qué yo he bueno. sido mi peor enemiga durante muchísimo tiempo. Y ahora soy más amiga que enemiga. Qué bueno. Pues mira, esto me va a ayudar a entrar en materia. Y además muy, muy bien. Y sobre todo porque también intuyo que esto que me estás contando, que lo estás contando, tiene que ver con esto del desarrollo de esas habilidades y cómo la tecnología nos puede ayudar a hacer cambios, ¿no? Y a transformarnos. Pero antes de entrar ahí, y para hacer la primera conexión, Venga. como decía al principio, Francesc Miralles nos decía, bueno, nos proponía el reto, así por lo llano, que habláramos de éxito, ¿no? Con él hablamos de sabiduría, también un gran reto, y dijo, bueno, pues eso, hablar de éxito, y claro, a mí me gustaría que desde tu punto de vista, ¿no? Y sobre todo esa experiencia, desde ese foco de no solo del desarrollo humano, sino también de esa sociedad digital en la que estamos viviendo, ¿qué entiendes tú que puede ser éxito? Que seamos capaces de sacarle provecho a la tecnología y que no la tecnología nos lo saque a nosotros en una manera negativa. Es decir, nos da muchísimas capacidades, nos puede aumentar la inteligencia, pero nos puede robar la vida. ¿Nos puede robar la vida? Sí. ¿El éxito? No, la tecnología. Ah, la tecnología, ¿Vale? Entonces, ser capaces de gestionarlo para que tú tengas el dominio de la tecnología, eso quiere decir eficiencia, gestión del tiempo, felicidad. Y para mí la felicidad o esos momentos pequeños o capturar esos momentos de felicidad tiene que ver con el éxito. Qué bueno. El éxito para mí es ese equilibrio entre lo personal y lo profesional y sobre todo que yo pueda decidir qué hacer con mi tiempo libre. Eso es éxito para mí. Y conecta con lo que decías que te ayudaba la tecnología y también ahora lo insistes en esa idea, ¿no? De cómo consigo pues hacer lo que hago, vivir el presente, ganar tiempo para mis cosas y cómo la tecnología me puede ayudar. Qué interesante. He lanzado así a lo mejor de manera muy rápida la idea de ciudadanía digital, ¿no? Y aunque parece obvio, pero me gustaría que desde tu experiencia, ¿no? Y de tu investigación, que estás en este camino, que contaras a la audiencia qué entiendes tú, bueno, qué se entiende como ciudadanía digital, porque parece obvio, pero ¿qué nos Pues dices mira, sobre el tema? hay una evolución, yo te diría que más sobre el papel que en la realidad, pero sí que hay determinadas tareas en el día a día que ya son digitales por sistema y que cada vez van a serlo más porque está relacionado con la eficiencia. Ajá. ¿Qué ocurre? Que ahí se genera una brecha entre las personas que no tienen ese acceso o bien a la tecnología o bien a cómo se utiliza la tecnología. Esto es imparable, es decir, va a haber muchísimas tareas de nuestro día a día que se van a tener que hacer de manera digital. Entonces, ser un ciudadano digital significa, por un lado, que tienes el conocimiento suficiente de cómo funciona esa digitalización, qué servicios de tu día a día se van a ver digitalizados y cómo se te dan las herramientas necesarias para que tú, como ciudadano, puedas relacionarte con la administración, con tu empresa, con tus compañeros, de manera digital. Hay sociedades como por ejemplo Estonia, que es uno de los países que mejor se ha digitalizado. Tuve una vez la ocasión de hablar con su embajador y le pregunté cuál ha sido la clave para que, independientemente de la edad de la población, todo el mundo entienda que para pedir una cita médica o para constituir una empresa lo vas a hacer de manera digital. ¿Cómo habéis enseñado, no? Bueno, pues hubo un trabajo de concienciación, de evangelización, casi más importante que la inversión que se había hecho en la propia generación de los softwares para la tecnología. Por parte de ellos. Por parte del propio gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora hay como hay mucho ruido alrededor de las tecnologías que se pueden implementar, pero hay muy poca capacitación de las personas para que sean capaces de acceder a esa digitalización, que es mucho más eficiente que tú te puedas comunicar con tu médico vía app, vía pantalla,
para algo menor y que no tengas que hacer ese desplazamiento. Ahorramos costes, ahorramos tiempos. Por lo tanto, tengo más tiempo para hacer las cosas, feliz. Pero si no facilitamos que las personas sepan hacer esos procesos fáciles, no va a ocurrir. Entonces, ser ciudadano digital va a ser algo incuestionable a muy corto plazo, en algunos países más que en otros. El problema que tenemos ahora es que hay una brecha enorme y depende también de género, personas mayores, personas con discapacidad, al acceso a esa tecnología. A la pyme, por ejemplo, que tiene muy poco acceso a la tecnología. Que vamos a ser ciudadanos digitales es algo innegable. Nuestros hijos o las generaciones de los 2000, fíjate, yo he negado que los nativos digitales, los nacidos en esa época sean nativos digitales, pero hoy por hoy su relación absolutamente con todo es a través de una pantalla. Totalmente. Que sean conocedores y nativos es una cosa, pero que su vida está vehiculizada por la tecnología es una realidad. Por lo tanto, los que ahora tienen 15, 18 y de ahí para abajo, su relación con las administraciones, con las empresas, con los servicios, con los productos va a ser digital, ¿sí o claro. sí? Entonces, esa capacitación no la tenemos y ese es el gran problema asociado a la ciudadanía digital, que queda muy bien en los mítines y en los folletos y tal, políticos, pero que no es una realidad en muchísimas sociedades, la nuestra también. Claro. Hablas de capacitación y esto ya empieza a conectar, ¿no? Porque claro, esto, al final este programa, estos episodios los hacemos para, bueno, pues eso, para inspirar a gente o personas como tú pueda plantear retos, plantear no sé, motivaciones, cosas, caminos que nos lleven a esa transformación, ese cambio, ese crecimiento, ¿no? Personal. Y claro, se abre un campo con esto de la digitalización brutal. Desde ese punto, Susana, ¿qué capacidades crees tú que debemos tener, hacer, practicar, entrenar, que están relacionados con estas capacidades digitales en un siglo, bueno, el siglo XXI, es el siglo que vivimos en el que nos están atacando a la inteligencia artificial, los móviles que están ya pegados aquí en las manos, lo que tú dices de las pantallas y sobre todo lo que tiene que ver con nuestra gestión del día a día? ¿Qué capacidades debemos lo que tú quieras, ¿eh? Bueno, yo distinguiría entre capacidades y competencias o habilidades. En cuanto a la capacidad, la curiosidad y esa necesidad del aprendizaje continuo. Hace poco estaba dando clase en un máster y les preguntaba si habían oído hablar de GPT, de GPT, del nuevo chat de OpenAI, y me llamó la atención que alumnos de un máster, además de marketing digital, no hubieran oído hablar sobre esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para mí fue como un... ¿esto me lo estáis diciendo en serio? ¿Perdona? Claro. La necesidad del aprendizaje continuo debería ser... De hecho, es una de las competencias más importantes que se deberían tener relacionadas con lo digital. Si siempre ha sido importante el aprendizaje continuo, ahora mismo es continuo del día a día. Por supuesto, pensamiento crítico, porque que tú puedas encontrar tanto en una inteligencia artificial como en un buscador un resultado a una pregunta que tú le hagas a una máquina, te va a dar un resultado sesgado al que tú le tienes que aplicar pensamiento crítico. También me parece fundamental. Y luego todo lo que tenga que ver, Rafa, con la comunicación. Y la gestión de la información. Una de las bondades de la tecnología o de la digitalización es que tenemos los teléfonos y que tenemos la mensajería instantánea y que tenemos muchos canales de comunicación, pero esto tiene una doble lectura. Y es que estamos ahora mismo desbordados por mensajes triplicados. Yo te mando un mensaje por un canal, te lo mando por otro y me aseguro por un tercero, porque estamos en esa transición. Te ha llegado. Correcto. Y acabamos haciendo una llamada de teléfono de, oye, te he mandado un WhatsApp y te he mandado un email y no me has contestado. Se nos ha olvidado la importancia de lo síncrono y lo asíncrono, se nos ha olvidado la relación entre urgente e importante. Entonces, la comunicación digital, por ejemplo, junto con el trabajo híbrido, me parecen hoy en día las capacidades, habilidades, competencias fundamentales para cualquier profesional que quiera tener éxito. Éxito entendido como esa gestión del tiempo que me va a permitir que la tecnología sea una aliada, que yo la domine y no me domine ella a mí, y que me permita tener muchísimo más tiempo libre para poder hacer aquello que me gusta. Bueno. Si en lugar de estar picando un Excel hay una herramienta que me puede ayudar a todo lo que automatiza un Excel, ¿para qué lo voy a estar haciendo yo?
Qué bueno. Otra cosa es que no sepamos cuáles son esas herramientas que nos pueden facilitar la vida y en esa búsqueda nos perdamos en un mar que al final lo que hace es que tu día está todo metido dentro de la tecnología, pero tú no estás obteniendo más tiempo libre. Es una queja que seguro que has oído, Rafael. Sí, 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 Ostras, sí, es que sí. me roba mucho tiempo. A mí me pasan las formaciones. Sí. Siento mucho rechazo por parte de equipos, sobre todo ya relacionados con cierta edad, que es una falacia, en cuanto a incorporar tecnología en sus vidas porque les roba tiempo. Hay una técnica, bueno, no sé si es técnica o si es un pensamiento o un pensamiento, vamos a dejarlo en pensamiento, que hay mucha gente en contra o está atendiendo a la tecnología y la está validando o desvalidando desde el punto de vista de lo poco eficiente que es para el eficiente. O sea, hay un montón de programas, un montón de aplicaciones que desarrollan para generarnos esa eficiencia y que al final te quita un tiempo estupendo, ¿no? Y existe esa paradoja de una herramienta para poder gestionarte y solo para poder gestionarte una herramienta necesitas todo el tiempo del mundo para poder gestionarte. Es algo súper interesante y conecta con esto que estás diciendo, Sí. que al final es más que algo que nos potencia, nos está limitando. Totalmente, totalmente. Y ahí es necesario que pensemos qué nos aporta cada herramienta, cada tecnología Sí. en nuestro día a día y ver si conseguimos ese espacio libre para poder hacer aquellas otras cosas que queremos. Si ese espacio no lo estás conectando, no lo estás consiguiendo, Claro. probablemente esa tecnología, esa herramienta, esa aplicación que estás incorporando a tu vida sobre. Pero fíjate de lo que estamos hablando, vinculado con eficiencia, cuando hoy por hoy en muchísimas generaciones, y no solo en la Z, lo que está robando más tiempo son las herramientas tipo Instagram o TikTok, que son herramientas que tienen Impresionante. muchísimo contenido de calidad, si lo quieres, pero están diseñadas para que el algoritmo esté en todo momento estudiando tu comportamiento. El otro día, una persona muy conocedora de cómo funcionan los algoritmos me dijo que tanto en TikTok como en Instagram hay una inteligencia artificial para cada usuario en cada No me una de las extraña. redes sociales No me diseñada extraña. específicamente para que el algoritmo vaya trabajando y que tú cada vez entres más en la rueda. Entonces, está claro que por un lado están estas redes sociales que yo trato siempre de no demonizar, sino utilizarla de una manera muchísimo más eficaz. Hay grandísimos creadores de contenido que puede hacer eso que hablábamos al principio, que aprendas muchísimo. Y luego están todas las otras herramientas que se supone que nos tienen que ayudar a esa eficiencia, que las hay, Rafa, pero estamos en un momento en el que creo que hay demasiadas y que deberíamos hacer un ejercicio de menos es más. Simplificar. ¿Cuántas herramientas en tu día a día necesitas para que sepas gestionar bien la información, sepas comunicarte bien digitalmente, sepas gestionar tu identidad digital, estés seguro o segura frente a los peligros de Internet? Al final son 5 cosas. Claro. Fíjate que estás hablando solo de los correos y la comunicación, ¿no? Mandas un correo, un WhatsApp, un Telegram y luego acabas llamando. Al final Sí. duplicamos nuestra... Triplicamos incluso. Y hay una cosa que, desde conectado también con el principio, ¿no? De tu pasión, esas emociones, Sí. eso emocionante que te devuelve. ¿Qué hay de...? Has hablado de curiosidad, ¿no? De pensamiento crítico. También creativo, eso lo pongo yo. De poder entender que el tiempo es para otra cosa y que las herramientas nos ayudan a poder gestionarlo, ¿no? Sí, Lo que tiene que ver con sí. esa organización de nuestra vida. ¿Qué hay de las emociones? No te entiendo la pregunta. Vale. ¿Qué hay de ¿En qué nos ayudan las herramientas? ¿En qué nos ayudan en lo que es la capacidad emocional? Pues fíjate, hoy soy un poco negativa. Sí. Sobre todo pensando en las que más nos invaden, las que más nos atrapan o las que más saben conectar con nuestras emociones. Las herramientas que están pensadas para automatizar algunos procesos y que nos ayuden a ser más eficientes, creo que dejan de lado la emoción, pero las que nos tratan de conectar con otras personas, como puede ser cualquier red social, tienen esa doble faz en la que entramos porque nos generan emociones que a priori pueden ser bonitas, interesantes, que sumen, como pueda ser cualquier contenido que tú puedas consumir en cualquier red social, pero finalmente, y en el momento en el que estamos ahora, Rafa, nos lleva a
a una situación emocional de culpabilidad, de estoy Extraña, invirtiendo ¿verdad? demasiado tiempo en esto, me está dando cosas muy buenas, pero por otro lado me está robando un tiempo o está consiguiendo atraparme en una rueda en la que yo no quiero estar. Creo que a nivel emocional no hemos tenido el tiempo suficiente como para pararnos a pensar la tecnología cómo nos impacta. Y estamos en un momento en el que una de las habilidades que estamos desarrollando en todos los programas formativos se llama salud y hábitos saludables digitales. Qué bueno. ¿Cómo desconecto? ¿Cómo respeto el tiempo de otras personas? ¿Cómo consigo no invadir el momento de desconexión de las otras personas? ¿Cómo desconecto? ¿Cómo desconecto de estar conectada? Esto hace unos años sonaba un poco a aquellos detractores de la tecnología, pero hoy por hoy estamos desarrollando programas y cursos donde explicamos cómo y cuán importante es que sepas desconectar de la tecnología porque llega un momento que te provoca emociones negativas y solo debería provocar las positivas. Claro, me parece muy chulo que hayas tirado por aquí porque muchas veces la inteligencia emocional, ¿no? Las emociones se valoran, se trabajan, pero no desde este punto de vista, ¿no? De cuidado que vas a perder, ¿no? No a perder, sino que se van a deteriorar, va a suceder algo que va a ir en tu contra y que nos está sucediendo, ¿no? Y de hecho, esta salud pública que tenemos, que tendríamos que ver el tema de la salud de la ciudadanía digital, a ver qué sucede. Bueno, ya hay de hecho bastantes alertas en la sociedad con respecto a cómo a los adolescentes, a las adolescentes, Aplica. les está perjudicando. Hay estudios internos de las redes sociales que hablan de cómo esos estereotipos que se están creando en cuanto a la belleza, por ejemplo, están teniendo un impacto muy severo. Y bueno, tienes que pensar en cómo todo lo que, o muchas de las cosas que en nuestra época, porque somos más o menos de una quinta parecida, o de la que pueda tener mucha gente que nos está viendo, la conocías por tu entorno más cercano, quizás por la amplificación de la televisión, pero hoy en día la mayoría de las cosas que ocurren, casi antes de que estén llegando a los medios tradicionales, quienes tienen un móvil en la mano ya están teniendo conocimiento de todo. Entonces, hay una exposición muy bestia que no estamos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental y emocional, ya no solo de los adolescentes y las adolescentes, sino de las personas adultas. Hay mucha divulgación en cuanto a nutrición, en cuanto a deporte, ejercicio, tal. Incluso hay mucho acceso a información relacionada con la salud mental, pero tienes que tener ese criterio para saber elegir qué es lo que te puede aportar y qué es lo que no te puede aportar. Y ahí tenemos ahora mismo un melón importante en cuanto a cómo lo digital impacta negativamente en la salud, porque algo que defendíamos en los nativos digitales no existen, es que la tecnología es neutra. Es neutra. No claro, lo es. Es neutra, las herramientas son neutras. No lo es. No lo es, anda. No lo es. Muy bueno. Otro de los aprendizajes, en el año 2017, los 16 autores, la tecnología es neutra. Año 2023, llega la zasca, tecnología no es neutra. No es neutra. Es verdad que tiene que ver con la persona, no tanto con la tecla, pero sí que ya sabemos, ya es conocido que las herramientas están diseñadas para que haya esa, sobre todo con el impacto de la inteligencia artificial, para que cada vez entremos de una manera más profunda en esa rueda en la que queremos que se entre. Entonces, hemos hablado mucho de las habilidades digitales necesarias para tener éxito profesional, pero si tuviera que elegir una que se pone ahora como en el foco de quienes tratamos de ir un poco por delante, es cómo vas a gestionar tu salud digital. Qué bueno. No la salud de cómo médico, No, tu sino salud tuya, personal. Tus hábitos digitales saludables, tu salud mental relacionada con el impacto que la tecnología, en este caso más las redes sociales, pueden tener en tu vida, porque eso te puede perjudicar, sobre todo porque no se ve, no se habla, se critica incluso, se nos llama detractores, y estamos hablando de personas como yo, que hemos defendido y defendemos vivir en una era digital que aumenta nuestra inteligencia. Claro. La que sea que tienes, te la aumenta y te la amplifica. Y te da la atención incluso, ¿no? Lo que comentas de tu hija, por ejemplo. Has hecho antes... Sí, quiero preguntarte, así que me digas, o que nos digas brevemente, cómo sería el mejor camino para desarrollar estas habilidades, ¿no? Como estas, que te ayuden a
tener una mejor salud personal digital. Pero me has dicho antes, y no sé si me has distinguido, o igual no me he enterado yo, el tema de capacidades y competencias. Y hemos empezado por las capacidades. ¿Hay alguna competencia que tuvieses tú en aquí cuenta? yo creo que lo hemos utilizado un poco como sinónimo, aunque en realidad no lo es. Una capacidad es algo Claro. que tú eres capaz de hacer, tienes esa habilidad, y la competencia es cuando eres capaz de hacerlo de manera eficaz y eficiente. Son Para cosas un diferentes. objetivo, ¿no? Para Correcto. un objetivo. Y en un entorno concreto. Entonces, por ejemplo, dentro del tema de la salud digital, que sepas, por ejemplo, de toda la información que a ti te puede llegar, que es mucha a lo largo del día, que seas capaz de diferenciar entre lo que es relevante y lo que no te aporta nada. Y yo el ejercicio que siempre propongo es, elige 3 temáticas, porque claro, una de las cosas que nos da la digitalización y nos da Internet es el acceso universal a cualquier tipo, a todo. Pero no podemos querer saber de todo. Claro. Y entramos en ese terreno de la infoxicación que el gran Alfons Cornella acuñó hace unos años, que es la exhaustividad por encima de la relevancia. Entonces, ya que puedes aprender de todo, elige qué 3 cosas quieres aprender en los próximos 3 meses. Ponte una coraza para que todo lo que no tenga que ver con esas 3 temáticas te resbale. Que resbale. O que y rebote. Busca un sistema de gestión de información para que seas lo más eficaz y eficiente en la gestión de la información. Hay muchísimas herramientas, Feedly, Pocket, donde tú vas a guardar los enlaces de las fuentes relacionadas con una temática. Por ejemplo, podcasting, me lo invento. Entonces, el universo podcasting en Internet es gigante, pero tú has elegido 3 fuentes, las tienes guardadas, y cada vez que tú te quieres actualizar sobre uno de esos 3 temas que para ti es relevante, vas a acudir a tu sistema guardado de información, y todo lo demás que te llegue por cualquier red social, por WhatsApp, por correo, te resbala. Porque si intentamos llegar a todo, entramos en esa infoxicación, y esa infoxicación nos lleva a esa intoxicación digital, que es como hay tantas cosas y las quiero todas para mí, pero no sabes que no eres capaz, aunque tuvieras muchísima capacidad, de incorporarlo todo en tu día. Entonces, esa gestión de la información digital me parece fundamental. Y el que seamos capaces de comunicarles a nuestros entornos laborales y personales cuáles son nuestras normas de comunicación digital. Porque no lo hablamos esto, Rafa. Claro. ¿Cómo nos comunicamos tú y yo? ¿Cuál es el canal que utilizamos? Que yo te pueda decir, pues mira, en lugar de que me escribas por WhatsApp, preferiría que lo condensaras todo en un correo, Negociar, me lo mandes. ¿no? Negociar. Y además yo vivo en un modo asíncrono, quiero decir, yo no estoy pendiente de lo que ocurre en tiempo real. Entonces lo veré dentro de 2 días. ¿Qué ocurre? Que como han llegado todas las herramientas a nuestro día a día y no hemos pactado con nuestras personas cómo nos vamos a comunicar, se generan muchas fricciones por algo que ha venido a solucionarnos la vida. Ostras, comunicarnos digitalmente es genial, pero ahora mismo estamos en un jardín que es que no me ha contestado, es que le mandé 3 días, es que fíjate, es que... Pero tú alguna vez te has parado a pactar con tus equipos, con tus clientes, con tu familia, ¿cuál es el protocolo de comunicación? No, fricciones, problemas. Qué bueno, porque me reía porque justamente me siento culpable, ¿no? Porque para hacer esta entrevista, para quedar con Susana, le escribí un mensaje y luego le mandé, primero un correo y le dije, oye, que te mando información. Me da culpa. Esto que me estás diciendo, nos dices ahora, conecta mucho con esto que te hablaba también o te preguntaba sobre qué podemos ir haciendo para ir desarrollando. ¿Alguna otra cosa más? Pues hay otro gran tema que es el de la identidad digital. Todo lo que son estas competencias de las que estamos hablando, que en el entorno sobre todo profesional, pero también en el personal, nos capacitan digitalmente, nos permiten llevar ese apellido de soy digital, tanto en el terreno personal como profesional, que quiere decir sé utilizar las herramientas, por lo tanto tengo un mejor aprovechamiento. Si lo queremos visibilizar de manera que profesionalmente nos genere mejores o mayores oportunidades, tiene una conexión con la identidad digital, que es cómo desarrollo mi marca, cómo desarrollo mi profesión o en qué palancas me apoyo para que se conozca qué es lo que hago. Qué bueno. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque vamos hacia un modelo en el que, por ejemplo, la captación de talento se hace toda o en un porcentaje muy elevado
a nivel digital. Entonces, trabajar esa identidad también me parece importante, siempre que se haga desde el punto de vista de no solo contarte quién soy, sino también qué puedes aportar a la red y qué te va a dar como crecimiento, que en mi caso, tener esa identidad digital, me dio esa red que me permitió, por ejemplo, hacer un libro, o que me permite hacer otras muchas cosas. También me parece importante. Susana, ¿eso está relacionado con esa huella digital que tanto Correcto, hablamos? está relacionado con esa huella digital que hay que cuidar, pero ya no tanto por un tema de reputación, que también, sino por un tema de qué podemos aportar, de una visión un poco más romántica, ¿no? ¿Qué podemos aportar a ese Internet que tanto nos da? ¿Qué es lo que nosotros podemos dar, ¿no? Y Qué bueno. siempre va a tener una repercusión en esa huella digital, desde luego. Qué bueno. A mí el tema de los ejemplos me fascina, porque nos ayuda a poder entender muchas cosas y a sacar ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de tu hija, de cómo, de tus hijos, ¿no? Sí. Sobre todo cómo se relacionan, cómo conectan, cómo son otras personas Sí. en un campo que no se limita a un territorio físico, sino a un territorio digital, ¿no? Súper interesante. También ese caso del libro, que gracias a la tecnología habéis podido desarrollar ya antes de pandemia, ojito, Sí, sí, que habría que ver 17. cómo sería ahora en 2023. Esa colaboración seguramente sería todavía mucho más potente, pero también es un caso de éxito de cómo la digitalización nos ayuda a, bueno, pues, a hacer cosas distintas, ¿no? De otra era. ¿Nos podrías compartir algún ejemplo o caso de éxito que tenga que ver, tú que has estado y trabajas con emprendedores, bueno, con empresas, de alto nivel, ejecutivos, algún ejemplo de personas que se han acercado a este éxito con una base importante de estas capacidades digitales? Pues mira, hay un ejemplo que me encanta explicar. Año 2016, una muy gran empresa, y se nombra Leroy Merlin, encarga un proyecto para capacitar a su equipo en habilidades digitales, 2016. Te aseguro que a Leroy Merlin la pandemia no le pilló desprevenido, porque eran equipos que ya estaban formados desde hacía muchísimo tiempo en estas capacidades. Personas de toda España contribuyen de manera colaborativa a co-crear cuáles iban a ser los contenidos de esas formaciones que se iban a desplegar por todo el territorio español. Bueno, pues lo que se decide es que en lugar de generar una reunión semanal física en Madrid donde las 16 personas se tenían que trasladar, poner cosas en común y luego cada uno volverse a su trabajo, a través de documentos colaborativos, de una videollamada, 2016, de 20 minutos a la semana, hacer esa co-creación de contenidos, y se quedó una única vez en Madrid las 16 personas para grabar el contenido, pero todo el trabajo se había hecho previamente. Había personas que jamás habían trabajado de manera colaborativa y fue un ensayo de lo que es el trabajo híbrido o el trabajo en remoto que conocemos ahora, en el año 2016. Tela, ¿eh? Y en lo personal, en algunas, esto es, por ejemplo, un caso de equipo y de una gran empresa que además, como tú bien dices, se ha adaptado siendo un elefante, ¿no? O siendo un gran animal empresarial, como sea. Que es difícil, es más difícil incluso, yo te diría, de mover que cuando son estructuras más pequeñitas. Sí, exacto. Porque, Perdón. No, porque es mucho más difícil hacer una apuesta de este tipo cuando estás dejando de hacer las cosas como las habías hecho siempre y confiando el resultado final a un proceso que es completamente nuevo. Cuando esto es exitoso, todos los procesos empiezan a revisarse. Eso tiene mucho que ver con la innovación que tú sabes. Qué bueno, un poquito. Y algo que tenga que ver con lo personal. Uno más. Sí, a ver si te llega. Pues mira, algo con lo personal y que tiene que ver también con las emociones y con el rechazo que genera que los niños o las niñas y adolescentes estén demasiado pegadas a veces un poco a la tecnología, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Antes, sí, exacto. Sí, pero fíjate, vuelvo al ejemplo familiar. ¿Qué pasa si tú tienes una relación muy estrecha con tus primas y de repente tus primas se exilian a otro país? ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos a esto, no? Poniendo una pantalla en el medio. Y yo he sido testigo de cómo con Skype ha habido una pantalla en el medio, mi hija en este lado con sus muñecas y con sus juguetes, y mis sobrinas en el otro lado de la pantalla con sus juguetes y sus muñecas. Y se han pasado 5 horas de yo tocar a la puerta y decirle, Julia, ¿estás bien? Jugando a través de una pantalla. Qué bueno. Para ellas es natural poder jugar, compartir emociones. La mejor amiga de mi hija
está pasando el año en Estados Unidos. Yo te diría, sin riesgo de equivocarme, que Julia habla más con Ari cada día que conmigo. Qué bueno. Cualquier cosa cualquier problema, cualquier inquietud, la tiene a golpe de Snapchat, ojo. Claro. Porque es la herramienta que utilizan ellas y está en Michigan. Qué fuerte. Entonces, eso hace que la conexión que tú hayas podido tener con una persona a nivel físico, que esa persona por circunstancias se exilia y se va a vivir al Reino Unido, como el caso de mis sobrinas, o tu mejor amiga se va un año fuera, es verdad que no la tocas, es verdad que no la sientes, es verdad que no la hueles, pero es verdad que la tienes ahí y que la tecnología en este caso hace un pegamento que pueden compartir muchos más momentos que si están en la misma ciudad, que no pueden hacer, ¿no? Claro. Eso me parece que toca un punto emocional que bien llevado y sin que se apodere de las personas, sobre todo los más jóvenes, tiene un poder de conexión muy interesante. Poder de conexión y un poder de cambio de paradigma. Absolutamente. Porque esta misma situación que me cuentas, te puedo decir, casos conocidos que unos años antes tiene un problema de adicción. Correcto. Correcto. Que una niña tenga, o un niño, tú notas que tiene cierta, ¿cómo te diría?, poca adherencia al sistema educativo actual, ¿vale? Y tiene capacidades, inquietudes que vienen vehiculizadas por lo que ve en Internet. Si tú eres capaz, como madre, padre, profesor, tío, lo que sea, de ver ese talento y esas capacidades y sacarlo, al final lo que estás haciendo es potenciar un talento que probablemente sin la tecnología no lo hubieras visto. Te voy a poner otro ejemplo. En mi vida hubiera pensado que cualquiera de mis dos hijos podría tener interés por la música a nivel de tocar un instrumento. Bueno, pues volvemos al caso de Julia. Está empezando a tocar el piano. Mamá, ¿tú me puedes comprar un órgano? Claro. ¿Para qué? Pues mira, porque en clase de música he visto esto y luego he visto en internet que están estas aplicaciones. Entonces tú la ves con su órgano, su iPad, y lo coloca y le echa horas. De ninguna de las maneras yo hubiera conseguido llevar a Julia a clases de solfeo o de música, porque es una niña que no funciona con la disciplina tradicional y con el sistema normal. Ella necesita encontrar algo que le ha venido por la tecnología, explorarlo y decir, lo quiero incorporar. Qué bueno. Entonces, así es como eres capaz de ser bilingüe en un idioma, bilingüe, Rafa. Ser capaz de, mamá, a ti que te gusta mucho Ludovico Einaudi, voy a aprender a tocar Primavera, que sé que te encanta. Qué y bueno. ahí la ves a ella echando sus horas y eso ha venido por ahí. Yo no le he dicho, oye, vamos a solfeo, porque ¿para qué? Si es que sabía que no, ¿no? Entonces creo que ahí también hay mucho a lo que estar atento. Hay que tener cuidado porque les absorbe y les quita mucho tiempo, pero si a poco que estés un poco pendiente y dices, ostras, este talento que tiene o esta inquietud, que es como hemos empezado, que le ha descubierto por aquí, voy a ver si me la llevo para allá. Que esto conecta con la curiosidad, pero además una curiosidad exploradora por encontrar cosas y ir probando y a partir de ahí casi tomar decisiones. Y creo que hay una palabra también importante aquí, o un concepto, que es la libertad. Libertad. Qué bonita. Es el saber que puede explorar, el saber que puede y que debe explorar, y es algo que deberíamos hacer todos. Hay muchísima porquería que viene a través de Internet y de la tecnología, pero hay grandísimas cosas. Qué bueno. Entonces, tener esa libertad de poder moverte y haber fomentado también, o tratar de fomentar ese pensamiento crítico de cuando encuentras alguna cosa y dices, uy, ¿esto? Y poder preguntar, tener esa capacidad de preguntar, o esa libertad de saber que vas a preguntar y que hay una respuesta detrás, también me parece muy importante. Porque esto de búscalo en Google, y yo muchas veces les decía a mis hijos, búscalo en Google. Y cuando me venían con el resultado decía, ¿y por qué te crees lo que te dice Google? El primer resultado es el bueno, ¿por qué? O cuando me decían, me quiero bajar esta aplicación. Ahora búscalo en Google. Me quiero bajar esta aplicación, mamá, ¿qué tal? Yo, vale, ¿cuál es el modelo de negocio de esta aplicación? ¿Cómo ganan dinero? Para que lo entiendas. ¿Quién la ha creado? ¿Cuánto vale si tú te suscribes ahora? Eso es fomentar el pensamiento crítico. Entonces me parece que tiene ahora mismo estamos en un momento en el que la tecnología, y desde siempre, pero sobre todo ahora, yo creo que ahora lo veo más intensamente, que tiene esa doble cara, ¿no? Que te da tantas cosas, es tan potente, nos está abriendo un mundo, está facilitando tantísimas cosas, pero al mismo tiempo es como,
ostras, se me escapa la vida entre los dedos si yo no le pongo freno a esto y no empiezo a implementar metodologías de salud digital para que no me robe el día a día y para que sea yo capaz de dominar la tecnología. Creo que estamos muy ahí ahora. Mucho que desarrollar, ¿eh? Hablabas de buscar en Google, ¿eh? Me encanta buscar en Google, que ahora a ver como con nuestro amigo el chat ya veremos qué va a pasar. Pero haciendo una búsqueda, preparando la entrevista, Sí. preparando esta filosofía Sí. que estamos teniendo, me encontré con un documento de ministerio, creo que era el 2021 por ahí, que era un plan para la capacitación digital esta, ¿no? No vamos a entrar así, pero sí me gustaría, se supone que hay unos expertos que han hecho ese plan, ¿no? Para que bueno, nos desarrollemos en esto que estamos aquí hablando, en esto que tú nos estás contando. Sí. Como sé que a ti te gusta también el debate y provocar un poco, ¿qué les podrías decir desde tu visión de ciudadana digital y de experta a estas personas que están generando estos planes tan ambiciosos? Si quieres, Que menos no, por supuesto. Hay un plan nacional de competencias y hay un marco europeo que se llama DIGCOM, que tiene ahora mismo DIGCOM, sí, que tiene 5 áreas de competencia donde está prácticamente todo lo que hemos hablado ahora. Se ha añadido una habilidad en la creación de contenidos, que también me parece muy interesante, pero ya la veo como un poco pro. Pero donde está la ciberseguridad. Un volumen beta, ¿no? El punto 3. Pues que sepas coger un vídeo de YouTube, bajártelo y editarlo, que entiendas qué es esto de las licencias, qué es el Creative Commons, todo esto ya es como un poco más especializado. Pero ahí, dentro de ese marco europeo, están muchas de las habilidades que hemos hablado aquí, desde la ciberseguridad, los hábitos digitales saludables, la identidad digital, la etiqueta, en fin, la netiqueta, que es cómo nos comportamos en redes sociales. Encuentro que hay mucha literatura, igual que el Plan Nacional de Competencias, pero yo no veo ni a nivel público ni a nivel privado, aunque a nivel privado haría excepciones, esa bajada para que la competencia digital, que es algo tan transversal como cuando aprendimos a utilizar el lápiz, cuando empezamos a ir al colegio, correcto, que sea transversal. No lo veo. Hasta que no desaparezca la clase de informática, ese momento en el que entra la tecnología en la clase y cambiamos la manera de hacer, no vamos a avanzar. No lo veo en las administraciones, no lo veo a nivel educativo, en las empresas. Ahora, después de la pandemia, que nos hemos dado cuenta de que cuando bajó la marea había muchísima gente sin bañador, es cuando las empresas se están poniendo un poco las pilas. También por todas las empresas con esa disrupción que están viniendo a reventar muchos sectores, están viendo que hace falta y están invirtiendo. Pero también están invirtiendo, Rafa, mucho en tecnología y poca formación a las personas para que utilicen la tecnología. Sí, en lo que estamos, ¿no? Eso que está descompensando el equilibrio entre la capacitación y lo que avanza, lo que estamos viendo. Cuando lees las cifras del porcentaje de pymes que están digitalizadas, el porcentaje de personas en edad profesional que tienen habilidades digitales, estamos en porcentajes muy bajos. Pero ya no es por un tema de acceso, que en un país del primer mundo como el que estamos nosotros, lo del acceso y la brecha, bueno, no es tan problemático. El problema es que no sabemos cómo utilizarlo, que hay directivos de muchas de las empresas en las que yo doy clases que, vamos, te dan las gracias por haber explicado 4 cosas básicas que tú dices, pero esto ya deberías tenerlo incorporado en tu día a día. Y es porque está yendo muchísimo más rápida la tecnología, vende mucho decir que tengo determinada tecnología, pero no sabes utilizarla. Me parece... Entonces, estamos muy lejos de ser capaces digitalmente, muy lejos. Me estás poniendo la filosofar esta la entrevista genial. ¿Qué nos acercaría? Ahora te la pregunto de otra manera, ¿no? Pero en ese acercarnos a esa desconexión que existe y parece que vaya a existir, te quería preguntar sobre cosas que a ti te han valido, pero me has contado un montón. Pero casi que nos vamos a ir a qué 3 cosas, 4 incluyendo las que tú prefieras, ideas podrías compartir con nuestra audiencia para que pudiesen acercarse, no solo a ese equilibrio, sino a un pasito más allá hacia ese éxito, trabajando y desarrollando esas capacidades digitales en ese contexto
de ciudadanía, de neociudadanía, ¿no? Digital. Creo que una clave sería proponerte como objetivo al mes descubrir una tecnología disruptiva o una de las nuevas tecnologías de las que oyes hablar que no conoces. Que la investigues. Por ejemplo, has oído seguro hablar muchas veces de blockchain. ¿Esto qué es y qué impacto puede tener en mi vida? Utilizar la propia tecnología, utilizar Internet para descubrir todo aquello que puede tener un impacto o no en tu vida. Pero esa creo que sería una de las cosas más importantes que destacaría. Casi obligarse en la exploración, ¿no? De eso nuevo, ¿o qué? Sí, sobre todo, volviendo a lo que decía al principio, vencer el miedo a aquello que nos podemos encontrar y utilizarlo a nuestro favor. Qué bueno. Esa capacidad de exploración, de inquietud, de buscar, pero no de manera abierta y sin un plan, ¿no? Creo que... Con un propósito. Con un plan, Con un y plan. trazado con un plan, ¿no? Que pienses, o a lo mejor no en tu día a día, si tienes hijos, tienes hijas, de todo lo que está ocurriendo, ¿qué crees que puede tener un impacto en la vida futura de tus hijos? Esa capacidad de anticiparte, mirar un poquito más allá, en todo lo que esas personas del futuro que tú tienes en tu casa, que dentro de unos años van a ser quienes van a estar produciendo, creando, qué es lo del día de hoy que va a impactar. Esa capacidad de anticipación y que de otra manera no la tendríamos porque tendrías en tu casa la británica que tenía una fecha de caducidad, pero es que ahora no tenemos fecha de caducidad. Claro. Cada día se va creando nuevo conocimiento y nuevo contenido al que tú tienes acceso desde tu móvil. Una actualización Entonces, esa continua. anticipación y esa exploración que nos da la tecnología y que no la teníamos antes, creo que son las claves para que tú puedas ir gestionando de manera anticipada ese éxito, a lo mejor ya no el tuyo, pero sí el de tus hijos de cara a su desarrollo futuro profesional. Qué bueno, ¿alguno más? Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pues eso está bien, como has dicho un montón, porque me quedo también con este de plantearte tres, ¿no? Ese de plantearte tres fuentes. Sí. Ese me parece, ese me lo apunto para mí, porque una persona como yo, que le gusta tenerlo todo y aprenderlo todo, Para mí el concepto me ahí parece es que coraza. parece coraza. Coraza. Ese también lo vamos a sumar. Es coraza porque no puedes ni debes ni puedes saber de todo. No llegas. Es difícil, para mí es complicado no intentarlo. Bueno, pero si tú realmente te analizas, no tienes la capacidad porque no tienes tampoco las horas. Claro, hay que ser honesto. Pues mira, Susana, podríamos estar aquí filosofando horas, ¿vale? Entonces, yo creo que has saltado Sí. mucha información y además muy valiosa. Así que te voy a liberar digitalmente, te voy a liberar digitalmente y a los que nos escuchen también. Pero antes sí que me gustaría que me ayudases en esta cadena que estamos haciendo con estos episodios y que, bueno, que si puede ser, me invitases o nos invitases a plantear el tema del siguiente episodio. Ya sea retante o no, a ver qué puede pasar, si lo tenemos que conectar, si no. ¿De qué te apetecería que hablásemos siempre que esté relacionado con este crecimiento, transformación personal, ¿no? Lo que tiene que ver con este desarrollo humano? Pues mira, me gustaría que hablaras, que exploraras sobre el liderazgo. El liderazgo. Porque creo que es una palabra que no está bien explicada. Creo que se le atribuyen grandes conceptos alrededor y quizás el liderazgo es algo más pequeño, muy conectado con el desarrollo personal, con la esencia de las personas, y creo que hay grandes personas, grandes expertos y expertas en este país para hablar del liderazgo desde la esencia de la persona y cómo puede impactar en la vida de los demás. Me lo estoy poniendo todo muy complicado, ¿eh? Voy a tener que cambiar de estrategia. estrategia. Me vienen tantas personas a la cabeza que podrían hablar de liderazgo que me parece un tema muy interesante. Y uno menos elevado, menos empresarial, que también me interesa muchísimo, es cómo la meditación nos puede cambiar la vida. Qué bueno, qué bueno. Todo lo que tenga que ver con
esa conexión con algo que no aflora en tu día a día, pero que dicen Hay dos temas, ¿eh? técnicas Hay dos temas. de meditación, puedes conectar con eso que no aflora en tu día a día. Qué bueno. También me parece muy interesante. Pues déjame que cojamos esto y a ver cómo lo formulamos. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y muchas gracias a vosotros y vosotras que estáis ahí, bueno, a ti, que estás aquí viendo esta conversación. Te espero la semana que viene, no sé el día, porque todo dependerá de la dificultad del reto y de las agendas y cuándo grabemos el programa, pero seguramente que nos veremos. Gracias a María, que la tenemos a los mandos, y gracias a ti, que estás en ese proceso de cambio valiente y de transformación. Chao, nos vemos.